Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al webinar conversatorio Manejo Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, organizado por la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia mediante su programa de jóvenes, Juventudes con Opciones, y por la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hoy en la moderación, su servidor Nathaniel Tejedor, Unidad Técnica de Educación, Administración y Juventud de APLAFA Santiago. Bueno, yo sé que el tiempo ahorita es nuestro peor enemigo, como decimos por allí, y yo quiero dar paso, obviamente, a las especialistas, a las invitadas de lujo que tenemos en esta tarde, y quiero presentar a nuestra primera expositora de la tarde, la doctora Diana Pitisi Fuentes, quien es egresada de la Universidad de Panamá con especialización en ginecología en el Hospital Santo Tomás y actualmente labora en la práctica privada en The Panama Clinic. La doctora Pitti abordará el tema del manejo integral de la salud sexual y reproductiva. Y antes de darle paso a la doctora, si quisiéramos explicar un poquito la mecánica que vamos a tener en cuanto al tema de preguntas y respuestas. En la caja de comentarios de aquí, de la aplicación Zoom, usted va a poder poner su pregunta y al final de cada exposición o al final de ambas exposiciones más bien, vamos a estar leyendo las preguntas pertinentes para cada expositor. Igual los que nos están observando a través del Facebook Live también pueden hacer sus preguntas y correspondientemente al final de ambas exposiciones va a haber ese periodo, aunque bueno, algo corto, pero sí vamos a tener un periodo para responder alguna de las preguntas. Así que sin más preámbulos, yo cedo los micrófonos. Quiero ceder entonces pantalla ya también a la doctora Pitti. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Así que espero que este ratito que vamos a compartir sea ameno y pues una información que sea interesante para los que están acá. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es salud sexual y reproductiva. Y vamos a hablar desde las cosas más básicas, de la higiene sexual, métodos anticonceptivos, un recorrido bastante rápido por esto que tenemos aquí. Importante, bueno, la vagina tiene bacterias protectoras, para empezar por la parte anatómica. Estas bacterias se llaman lactobacilos, son muy similares a las bacterias que presenta el yogur. ¿Por qué? Nuestra vagina tiene un pH, una acidez, naturalmente entre los 3.5 a 5 de pH de hidrógeno. Usualmente en nuestro país el clima es muy cálido y muy húmedo y esto predispone muchísimas veces a infecciones por hongos, ya que este calor y esta humedad propicia cambios en la estructura, en la flora y en el pH de la vagina, predisponiendo a infecciones. Entonces, hábitos de higiene para evitar infecciones y para mantener una salud sexual y también una higiene adecuada. Un jabón con un pH ácido máximo neutro. O sea, ¿qué significa? Jabones entre 3.5 menores de 7 el pH. Más de esto altera la flora normal de la vagina predisponiendo a infecciones por bacterias y hongos, porque mata las bacterias protectoras. En este clima también nos favorecemos de utilizar ropa interior, o sea, panties, de 100% algodón. Sabemos que hay unos que son más bonitos, son más chéveres, pues las tangas y todo esto se ven muy bien, pero en la realidad pues nos pueden predisponer a infecciones por el material que no deja transpirar la vagina. Entonces recomendamos las prendas interiores de algodón. En cuanto a lo que son métodos de higiene, por ejemplo, uso de copa menstrual, toallas sanitarias o tampones, realmente es algo a elección de la paciente. Lo que sí es recomendado, por ejemplo, en toallas y tampones, cambiar entre 4 a 6 horas. La copa sí puede durar entre 8 y 12 horas puesta. Se ha visto que hay menos infecciones con el uso de la copa menstrual, que es un poco más higiénica. Al formar un sello en la vagina no permite el paso de aire, por lo tanto tampoco permite el paso de bacterias. Y podemos ver ahí también que hay menos riesgo de infecciones serias como el síndrome de shock tóxico que pasa muy frecuentemente por olvidar mucho tiempo un tampón colocado. Luego de esto, en los baños, ya sea público o el de la casa, ¿qué les recomiendo? No utilizar papeles higiénicos que tengan componentes como aloe vera ni que tengan fragancias. Todo esto puede ser muy irritante al área genital. Y obviamente la limpieza, que es importante tanto educación para los más pequeños y recordar para los adultos, debería ser de adelante hacia atrás, jamás de atrás hacia adelante, porque vamos a estar trayendo muy probablemente bacterias que se encuentran en el perineo y en el ano hacia la vagina.
cosas que nos decían las abuelas y que muchas veces sigue pasando de generación en generación, que realmente no nos benefician. El uso de duchas vaginales, llámese ducha con algún jabón, con vinagre, con bicarbonato, todo eso debe estar prohibido. Porque así como algunos jabones nos pueden alterar, imagínate poner un ácido tan ácido, puede quemar, o el bicarbonato, que es muy básico también, puede causar quemaduras en la vagina y destruir su flora normal. Los jabones íntimos no son recomendados, al menos que tengan el pH muy similar a la vagina de la paciente. A lo largo de la vida de la mujer, la vagina va a tener cambios. Cuando está muy chiquitita, igual en las señoras posmenopáusicas, el pH es un poco más básico. Entonces, no todos los jabones pueden ser ajustados a la paciente, a cualquiera, como si fuera un t-shirt. O sea, esto debe ser a la medida de la necesidad de la mujer. Mujeres en edad fértil tienen una acidez un poco más pronunciada, por lo cual los jabones entre 3.5 y 5.5 son los que idealmente pueden funcionar. Pues evitar utilizar esponjas y todas estas cosas para el aseo, y bueno, obviamente algo higiénico también sería no usar ropa ajustada o con fibra sintética tipo leggings, licras y demás, porque todo esto impide que la vagina transpire y puede pues generar infecciones por ser un ambiente propicio para bacterias. Regálame la siguiente. Bien. Ahí, como les mencionaba, entre los equipos de higiene que tenemos hoy en día, bueno, en tiempos antiguos teníamos nada más, antes había pues las toallas sanitarias, los tampones y las copas, que no es reciente, realmente la copa podrá tener ya casi un siglo de existir, solo que antes era un material un poco menos amigable. Hoy en día las hacen de silicona médica o de un material que se llama termoelastano, que es muy amigable, no causa infecciones, no lacera la vagina y va bastante bien con el ambiente también. Antes eran de látex y pues hacía mucha reacción alérgica. Sin embargo, pues con las modificaciones que se le ha hecho, tal vez me atrevo a decir que es el mejor método de higiene menstrual para utilizar en estos días tan incómodos. Y realmente una ventaja es que puedes seguir tu vida sin necesidad de restringirte a ir a una playa, hacer ejercicio, el miedo que te vas a manchar. Realmente es el método pues más adecuado. Otra cosa que es súper importante en salud reproductiva y sexual es la menstruación, que es lo normal. Uno nunca sabe cuándo está mal hasta que no sabe qué es lo que está bien. Los ciclos menstruales, o sea, del primer día regla hasta una próxima menstruación, van desde 21 hasta 35 como algo normal. Cuando nos sobrepasamos los 35 días, estamos ante algo que se llama oligomenorrea y eso no es normal. En cuanto a que sean menos de 21 días, pues son ciclos muy cortos que pueden predisponer a anemia de tanto sangrado. Entonces, lo normal es entre 21 a 35 días entre un periodo y el próximo. Entre 2 a 8 días, lo máximo que debe durar un periodo menstrual. Porque hay gente que dice, no, es que a mí me dura 12 días. Eso no es normal. 2 a 8 días máximo. ¿Qué tanto debes menstruar? Bueno, eso depende si estás utilizando algún anticonceptivo, si tienes alguna patología o algo más. Allí vemos una imagen que está poniendo de cuánto estoy sangrando, cantidad escasa o poca cantidad. Obviamente, ¿qué es lo no normal? Lo que está extraño es una cantidad abundante, o sea, que te tengas que estar cambiando una compresa, un cótex cada hora, o sea, eso no es normal, eso ya es un sangrado abundante, un sangrado uterino normal que debe ser estudiado. Lo normal es que más o menos tú puedas estar cambiando una toalla cada 4 a 6 horas sin que esté empapada y sin que te hayas tenido accidentes de manchado por sangrado excesivo. Que si los coágulos son normales, podemos tener coágulos en los periodos que no vayan a significar ninguna enfermedad. Me das la siguiente. Estos consejos realmente aplican para la vida de cualquier persona en edad reproductiva, mujer, hombre, lo que sea. Y en cualquier persona que está planificando o no tener bebés. Practicar deporte, obviamente, mejora muchas enfermedades y síntomas, por ejemplo, ovarios poliquísticos, endometriosis, que son las que nos competen a nosotros, y por supuesto que te previene enfermedades como diabetes, hipertensión. El chequeo, lo de la revisión de salud una vez al año, es lo mínimo que debemos ir al ginecólogo. Es la oportunidad, uno, de contar nuestros problemas, de poder estar claros de cómo debe ser un ciclo normal. Si mi ciclo está haciendo bien, podemos ofrecer asesoría anticonceptiva para las personas que quieran planificar no tener bebés, como también orientar a aquellas parejas que estén buscando un embarazo.
Evitar malos hábitos. A esto nos referimos con drogas de abuso, entre ellas incluidas el alcohol, cigarrillo. Hábitos de higiene corporal, como mencionábamos, obviamente la ropa interior de algodón, evitar jabones íntimos y utilizar los que sean los del pH adecuado sin tanta fragancia, no usar los wipes, o sea, las toallitas estas húmedas que son para aseo, no se debe usar, la ropa ventilada, eso es sumamente importante. En cuanto a protección, a pesar de estar en una relación de pareja estable, es recomendable el uso de preservativo. ¿Por qué? Porque siempre existen las infecciones. La gente piensa, yo me estoy cuidando con pastillas, yo me estoy cuidando con inyecciones o con el parche o el chip del brazo, bueno, cualquiera que sea su método anticonceptivo, solamente le va a proteger contra embarazo. Sin embargo, en infecciones de transmisión sexual, el único que a la fecha nos va a proteger de una ITS es el preservativo condón, que es de un solo uso, se desecha, si la paciente le hace reacción alérgica al látex, que te brota apenas tienes el rostro en contacto con el condón o con guantes, pues existen también para estas mujeres condones que son látex free. Obviamente, ¿no? La salud emocional también es muy importante, el apoyo, la terapia y la comunicación en pareja es sumamente importante discutirla para evitar problemas después a nivel sexual. Siguiente. Como parte de la rutina del chequeo obligatorio anual, tenemos esto que es bien conocido como la prueba de Papa Nicolau o citología cérvico-vaginal. ¿En qué consiste? Bueno, este es el famoso PAP. Esto hay que hacerlo todos los años, a partir de los 21 años de edad o a partir del año de la paciente haber iniciado vida sexual activa. ¿Qué vamos a ver en un Papa Nicolau? Bueno, lo más importante es que este sirve para tamizaje de cáncer de cuello cérvico-uterino, que estamos ya próximamente a los días celebrados mundialmente de la prevención del cáncer cérvico-uterino. Pues este es el estudio que nos permite prevenir llegar a un estadio de cáncer de cuello. ¿Cómo se hace? Pues la paciente se acuesta, se coloca ese aparatito que está allí, que puede ser de metal o de plástico, que se llama espéculo. Él me permite separar las paredes de la vagina y con una espátula de madera y un cepillito que se llama CitoBrush, uno agarra, lo gira y exfolia el cuello del útero. Eso se va a un microscopio, unas tinciones, lo ve el patólogo y nos puede reportar si visualizan o no lesiones o infección por virus de papiloma. ¿Cuál es la importancia de que sea anual? El cáncer no aparece de la noche a la mañana. Para llegar a un estadio de cáncer ha pasado una infección, una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, hasta tener un carcinoma de cuello uterino. Entonces, la prevención, ¿en qué consiste? No es que el Papa Nicolau cure o desaparezca el cáncer del cuello o que no vaya a aparecer, sino que lo detectas en un estadio de infección o una lesión de bajo grado y previenes llegar a un estadio de cáncer. Entonces, este es obligatorio y nos permite también poder ver si hay algunas otras infecciones que se pueden manifestar, como candidiasis, tricomoniasis, vaginosis bacteriana, algunos gérmenes que pueden habitar en la vagina, que son patológicos y nos causan enfermedades. Entonces, tal vez su función principal es para evaluar por cáncer de cuello y presencia de virus de papiloma. Existe la metodología tradicional, que es esta, y se extiende un vidriecito que se llama portaobjeto, versus una que se llama citología líquida. Ambas son igual de eficientes en la detección. Sin embargo, pues es un poco más sencillo al que examina la muestra, pues cuando es una citología líquida. Siguiente. Bien, hay muchísimos mitos sobre todos los métodos anticonceptivos que existen, no solamente en cuanto al implante, a todos. Los mitos más grandes son los anticonceptivos me van a engordar, los anticonceptivos me van a dejar estéril, después me tengo que desintoxicar, cuánto tiempo tengo que dejar de tomarlos. Bueno, la verdad es que todo lo que se sabía o lo que nos contaban las vecinas, las abuelas, cualquier familiar, es bastante falso. Ningún anticonceptivo causa infertilidad. Los anticonceptivos tienen la función durante el tiempo que se utilice. Tú te pones una inyección, la inyección dura un mes. O en el caso de la de 3 meses, dura 3 meses su efecto. No es que te va a causar infertilidad a largo plazo. Ninguna pastilla, píldora anticonceptiva tampoco. Que si engordan o no engordan, bueno, realmente eso es debatible. No es como tal que engorden, sí se puede asociar que algunos métodos anticonceptivos pueden causar retención de líquido y tal vez una distribución de la grasa
diferente que se puede acumular tal vez en el área del bajo vientre, el abdomen, pero realmente no es como que te vas a subir de peso. Cuando vas a la balanza pesas exactamente lo mismo, pero visualmente puedes decir que tengas algo de líquido. Pero hoy en día pues gozamos de una amplia gala de anticonceptivos. En pastillas tenemos muchísimas moléculas, diferentes marcas, diferentes compuestos, con muy buena eficacia todas, y para cada mujer, pues por supuesto que vamos a tener un método adecuado. Entonces no conviene averiguar qué es lo que tenía la amiga o qué usó mi hermano. Para cada uno esto es como la ropa, o sea, a cada uno le calza lo que mejor le convenga y con lo que mejor se sienta. Y muchas veces es un tema de ensayo y error. Empezamos un método anticonceptivo, no nos va bien, lo cambiamos por otro, y así nos vamos. Lo que es importante es que su eficacia anticonceptiva entre pastillas e inyecciones es más o menos un 96%. Hay unos métodos un poco más largos, que son un poco más efectivos, y en ellos se encuentra, por ejemplo, el implante anticonceptivo, que ese es el famoso chip del brazo, y también tenemos, por ejemplo, los DIUs o SIU. Los DIUs son las T de cobre, conocidísimas hace muchos años, y los SIU son los sistemas intrauterinos que liberan hormonas. Estos duran entre 3 a 5 años, altamente efectivo, 99.8%, con muchísimas ventajas, como disminuir los cólicos, disminuir la cantidad de flujos en sangrados muy abundantes, y como anticonceptivo es una belleza. Obviamente no depende ya ni siquiera de tu uso, sino que ya el queda puesto y te puedes desconectar de esa parte. Entonces, muchos mitos en cuanto al implante anticonceptivo, que es el famoso chip, que es una varilla que libera hormona diaria por los próximos 3 años. La gente siempre dice que solamente lo pueden usar las mujeres adultas. Realmente nosotros no debemos negar anticoncepción a adolescentes menores de edad que están buscando la anticoncepción. Es más satisfactorio prevenir un embarazo no deseado que pueda terminar en un aborto clandestino con una complicación severa para la paciente, que en verdad instruirla y darle educación sexual. Los otros mitos que tienen es que las dejas estéril. Ningún método anticonceptivo te va a dejar estéril. Lo retiras de tu cuerpo y ya puedes tener muy pronto tu capacidad de embarazarte nuevamente. Lo del aumento de peso es como lo que les mencionaba. O sea, van a encontrar pacientes utilizando el mismo anticonceptivo. Algunas les irá muy bien y tal vez a otras no tanto. En cuanto a acné, depende. Tal vez las inyecciones sí predispongan un poco a acné por la carga hormonal, y en algunas otras con el chip del brazo también les puede suceder. Dolor en el brazo, realmente eso lo colocamos con anestesia, y eso en los próximos 30 minutos, como una punzadita se siente, pero eso no molesta. Ni siquiera se van a dar cuenta cuando lo tienen puesto por los próximos 3 años. Y a veces hasta se le olvida que se los tienen que quitar y ya se vencieron. Así que esos son de los grandes mitos de esos tipos anticonceptivos. Regálame la siguiente. Bien. ¿Qué tan bien funcionan los anticonceptivos? Bueno, como les mencionaba, que hoy en día tenemos muchísimas opciones. Las más básicas, que son las que vemos en la hilera abajo, dicen no tan bien. ¿Qué les comento de esto? Muchas veces por desinformación o por ir a lugares no adecuados, por ejemplo, la vecina o la amiga, les cuento que nos dejamos llevar por grandes mitos. Por ejemplo, mi pareja se viene afuera, él eyacula afuera. Eso no es una garantía, porque existe algo que se llama líquido preseminal antes de la eyaculación, y ese líquido puede contener espermatozoides y de igual manera puede embarazar. Así que eso no es un método eficaz. El diafragma ni siquiera lo tenemos hoy en día. Los métodos basados en la fertilidad, o sea, este calendario, la aplicación, es muy bueno, nos funciona fantástico para poder llevar como un control y esperar cuando viene nuestro ciclo, más o menos para visualizar qué tanto tiempo vamos a estar menstruando, y un promedio bien de nuestro ciclo menstrual. Sin embargo, es importante que sepan que a lo largo de todo el mes hay probabilidades de embarazo, que en la fecha de la ovulación y cercana a ella puede haber mayor probabilidad. No descarta que hasta con la menstruación pueda haber embarazo. La probabilidad es más baja, pero no imposible. Y el condón o preservativo, pues fabuloso como prevención de infecciones, pero como método anticonceptivo hay una alta tasa de embarazo. ¿Qué tanto? 2 a 3 mujeres de cada 10 se pueden embarazar. Un método bueno pueden ser las píldoras, las inyecciones, el anillo vaginal y los parches. El parche realmente ahorita es que se está introduciendo en nuestro país. El anillo vaginal pues se coloca por 3 semanas, se retira 1 semana para permitir la menstruación. Y las inyecciones pues mensuales, en la mayoría de los casos, y algunas pacientes que pueden utilizar la de 3 meses.
¿De qué depende realmente la eficacia de estos métodos? Bueno, ahí sí es muy dependiente que te tomes la pastilla todos los días a la misma hora para evitar fluctuaciones en el ciclo menstrual. Y las inyecciones, pues el día que toca aplicarla cada mes o cada tercer mes para evitar accidentes. Utilizando estos métodos de la manera correcta, o sea, todos los días a la misma hora o los meses cuando te corresponde usarlo, hay una tasa de embarazo de más o menos un 6%. O sea, más o menos una paciente de cada 10 se puede estar embarazando. Traducción, hasta 9 de cada 100. Entonces, por más bien utilizada, puede haber un riesgo de embarazo. Y luego, pues lo que les mencionaba, el famoso CHIP y los DIUs y los SIU, que la probabilidad de embarazo es menos de una mujer de cada 100, con algunos otros beneficios como, pues obviamente que la gente se mortifica de, me tomé esto, ahora si me tomo otro medicamento, un antibiótico, baja la efectividad. Con estos métodos evitas pues, ese inconveniente. Siguiente. Bien, este del anillo anticonceptivo, pues se los menciono, tal vez no sea tan accesible conseguirlo aquí en Panamá, tanto porque no lo venden en todos lados y tal vez porque su precio no es el más económico que existe, pero es una opción a la mujer que dice no me gusta inyectarme o no tengo la facilidad de ir a una clínica a inyectarme o soy muy olvidadiza. Entonces esto se coloca primer día de la menstruación, se deja colocado 3 semanas, luego se retira y posteriormente una semana de descanso, luego te lo vuelves a colocar. Tiene una efectividad más o menos un 96%. No se sienten las relaciones sexuales, no te protege de infecciones, pero puede ser pues, una alternativa muy buena a las mujeres que no toleran las pastillas o son muy olvidadizas, no quieren inyecciones, pero tampoco quieren un método tan largo de planificación. Siguiente. Esto se me estaba escapando de la parte de la higiene. Siempre en la vagina hay bacterias, siempre hay hongo, pero están en una cantidad muy, muy escasa con relación a lo que tenemos bacterias protectoras. Entonces, cuando hay una disrupción, ya sea por el consumo de algún antibiótico que va a agarrar lo bueno, lo malo, lo feo y lo va a desaparecer, quitándote la probabilidad de la protección de las buenas bacterias, pues allí entonces tenemos la opción de utilizar probióticos. ¿Qué son los probióticos? Bueno, son concentrados ya purificados de las bacterias estas positivas como el lactobacillus para otra vez regenerar la flora vaginal. Son recomendados en mujeres que han tenido episodios de infecciones a repetición. Y no me refiero a infecciones de transmisión sexual, sino a infecciones vaginales muy comunes por algún desequilibrio que rompa la flora normal. Siguiente. Estas son tal vez las infecciones más comunes vaginales que tenemos las mujeres y probablemente podamos sufrir un episodio anual de alguna de estas. ¿Qué incluye esta? Bueno, generalmente la candidiasis, que es infección por hongo, versus la vaginosis bacteriana. En la imagen que tienen a su mano derecha van a encontrar una vagina y esos puntitos blancos que parecen como queso requesón son parchecitos del honguito cándida que se crece así. Es una infección muy pruriginosa, o sea, causa mucha picazón, arde, puede doler las relaciones menstruales y puede ser muy fastidioso. Es un flujo así blanco, espeso, generalmente no tiene mal olor, pero sí va a picar bastante. Ella tiene su tratamiento especial, que es por un antifúngico, generalmente usamos fluconazol. Se recomienda igual el uso de probiótico a estas mujeres que han tenido pues, muchas infecciones a repetición, o sea, de que todos los meses tienen un cuadro de infección. Y vaginosis, pues sí tiene algunas cosas que se parecen a la cándida, por ejemplo la picazón, pero la particularidad es que el flujo tiene un mal olor, como si fuera pues se refiere como un olor a pescado dañado. El manejo de estas con antibióticos. ¿Por qué les traigo esto? Porque tenemos la mala costumbre de la automedicación. No vamos al médico, entonces vamos a la farmacia, me da algo para unos óvulos. Entonces te van a vender cualquier óvulo, el farmacéutico no te ha evaluado. Entonces te pones un óvulo de antibiótico y lo que tienes es un hongo, no va a funcionar y va a empeorar el problema. O viceversa, tienes un hongo y te pones un antibiótico y va a seguir el hongo generándose, creciendo y dando las molestias. Entonces no es recomendable jamás automedicarse. Siempre, siempre debemos ir a evaluación ante un cuadro de infección. Y aprovecho por aquí mismo para comentarles que siempre existe esa creencia de necesito un óvulo de limpieza. No, señores, no necesitamos ningún óvulo de limpieza, la vagina se limpia sola. No necesitamos hacernos ducha. Todo eso, los óvulitos. Si tú te pones un óvulo,
deportivamente, porque no lo necesitas, sino porque te dijeron que después de la menstruación había de colocarse un óvulo, estás dañando la flora vaginal, estás predisponiendo a infecciones, y el día que necesites realmente algún medicamento, ninguno va a funcionar, porque ya hace resistencia, y muchas veces estas infecciones por hongos tan recurrentes realmente es asociada a que estamos utilizando indiscriminadamente medicamentos que no necesitamos. Entonces, súper importante, y yo creo que los conceptos que más me gustaría que se lleven, aparte de la zona de la higiene y demás, y de quitar estos mitos de los óvulos de limpieza y las duchas vaginales, es la parte de la transmisión sexual de las infecciones. El problema de no utilizar un condón va mucho más allá de un embarazo, porque como les decía, el método anticonceptivo del preservativo no es tan bueno y eficaz, pero sí te previene infecciones, que tal vez sea lo más grave que pueda suceder. Entonces, el preservativo siempre debe ser un método de segunda protección, doble protección, al menos que estemos buscando un embarazo. De lo contrario, si estamos con una pareja no estable, es recomendado la utilización del condón, porque si no podemos exponernos a cualquier infección de transmisión sexual, llámese sífilis, VIH, herpes, tricomona, o sea, hay una amplia gama de infecciones que nos puede proteger muy bien el condón. Disminuye hasta también un porcentaje de transmisión de virus de papiloma humano, que tal vez hoy en día sea la infección más común a la que está expuesta 8 de cada 10 mujeres en el mundo. Entonces también, ¿qué es importante? ¿Cómo se transmite? Por vía transmisión sexual. Muchas veces no se siente nada, por eso es el objetivo del Papa Nicolau. Uno no siente nada, pero muchos años después, sin control, sin seguimiento, tenemos muy probablemente un cáncer, una lesión de alto grado en el cuello del útero que pudimos haber prevenido haciéndonos el Papa Nicolau. Entonces, por eso es que no lo podemos dejar de hacer. Aparte, que existe otro método de prevención, aparte del condón, de hacernos los Papa Nicolau, y es la vacuna del VPH. Como política de salud, pues se aplica en las niñas menores de 12 años el esquema de las 3 vacunas. Pero si ustedes no participaron de ese esquema o no se las colocaron, se las recomiendo que se las coloquen. Son 3 dosis que les va a proteger de infecciones, de cáncer, muy seguramente que una infección progrese. Estas vacunas se colocan dentro de un plazo de 6 meses, y antes se decía que solamente en niñas, realmente en mujeres hasta 45 años y en los hombres se ha probado que va a tener cierto beneficio colocársela. Así que creo que a manera de prevención es lo que podemos hacer para evitar. No seamos una generación de ir al médico cuando estamos enfermos. Nosotros debemos ir al médico preventivamente una vez al año. No es lo que te sientas bien, es saber que esté todo bien. Entonces creo que estos eran los aportes que le quería compartir de salud sexual y reproductiva del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Pití, por su participación, por su intervención muy atinada, de verdad muy importante. Esperemos que nuestros participantes también, nuestros oyentes, puedan sacarle provecho a toda esta información definitivamente, ¿no? Así que bueno, Claro. continuando con el programa, quiero presentar a la licenciada Siria Martínez, trabajadora social, feminista, docente en la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Administración Pública en la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en familia de la Universidad Santa María la Antigua, un posgrado en docencia superior en la UMESID. Es especialista en temas de derechos humanos, género y violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, educación integral en sexualidad, consultora en las Naciones Unidas, activista por los derechos humanos de las mujeres, forma parte de Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, participa en el Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos Humanos de las Mujeres y es miembro también de la Asamblea Nacional de Voluntarios de APLAFA. Así que con ustedes, la licenciada Siria Martínez estará desarrollando el tema del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos desde el enfoque de género. Licenciada, un gusto también tenerla en esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Nathaniel, y muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla para iniciar para continuar con este excelente conversatorio. Me corresponde en la tarde de hoy conversar sobre el tema del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género. Un tema muy interesante, vasto, y que por supuesto que se llevaría
más del tiempo que vamos a estar compartiendo. Sin embargo, es muy interesante lo que vamos a estar viendo y voy a hacer lo posible por presentar un resumen para que nos quede el tiempo necesario para compartir nuestras inquietudes, preguntas, comentarios. Bien, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos inherentes a los derechos humanos. Eso es importantísimo que lo sepamos y que lo tengamos claro. Cuando nosotras y nosotros, los seres humanos, demandamos alguno de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, estamos demandando nuestros derechos humanos. Desde el enfoque de género y derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos están vinculados a la seguridad, a la libertad, a la integridad física, a las decisiones sobre sexualidad, a la maternidad, al rechazo a toda forma de violencia. Es importante que estemos claras que los derechos sexuales y los derechos reproductivos incluyen el derecho que yo tengo al espaciamiento de los hijos. Yo tengo derecho a decidir cuántos quiero tener, dónde los quiero tener, cómo y con quién los quiero tener. Esto es muy necesario y muy importante que lo tengamos claro. Y hay algo interesantísimo en esto de los derechos, y es que yo también puedo decidir no tener hijos. La sociedad dice otra cosa y eso lo vamos a ir mirando ahora, pero yo tengo el derecho a decidir como mujer o como hombre que yo no quiero tener hijos. Yo quiero vivir en pareja, sí, pero no quiero tener hijos. O me quiero quedar soltera o soltero y no quiero tener hijos. O quiero estar soltera o soltero, pero tener hijos. Esas son decisiones que las personas tomamos. Y desde los derechos sexuales y los derechos reproductivos son totalmente válidas esas decisiones. Se dice entonces que nosotros tenemos derechos a todos los derechos. Y dentro de los derechos que a mí me interesa también esta tarde compartir con ustedes, está el derecho a la no violencia. Los actos de violencia dentro de los derechos sexuales y derechos reproductivos no son un derecho aceptable. Dentro de una relación de pareja, el que sea una mujer obligada o sometida a tener relaciones sexuales, eso es violencia. Para los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el derecho a decidir casarse o no casarse, sí es un derecho, cierto. Pero si tú estás unida o casada y hay una práctica sexual que tú no quieres realizar, tú tienes todo el derecho de decir que no. Esos son puntos importantes en los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Por qué el señalamiento? Porque nosotras y nosotros en Panamá carecemos de la educación integral en sexualidad, que es el espacio que nos permitiría a nosotras y a nosotros conocer este tipo de contenido. En este espacio del webinar que ha abierto a Plafa con la SPOP, nos permite tener este intercambio con ustedes con la intención, que quede claro, que nosotros tenemos el derecho libre y responsable a decidir sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra parte reproductiva. Quiero hacer aquí en este momento como especie de una separación. Los derechos sexuales tienen que ver con una serie de categorías y los derechos reproductivos con otras categorías. Los derechos sexuales incluyen el placer, la información para que yo pueda tomar mejores decisiones informadas, la información y la educación. Los derechos reproductivos incluyen todo lo que la doctora hace un momento nos decía, incluyen todos los temas que tienen que ver sobre mi derecho a la maternidad o a la paternidad. Y es importante este punto porque desde lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que se aseguren que no haya discriminación, coerción ni violencia, eso es justo lo que estaba comentándoles. Si nosotras y nosotros en una relación violentamos el derecho de la otra persona a decidir, por ejemplo, cuántos hijos quiere tener o cuándo los quiere tener, eso se tipifica como un acto de violencia también. Porque aunque nosotros estemos unidos o estemos casados, yo tengo la posibilidad de decidir si yo quiero tener 1 o 2 hijos o 3. Claro que hay factores sociales, hay factores socializadores que los vamos a profundizar ahora, en donde la sociedad es la que dicta a qué edad tú te casas, a qué edad no te casas, a qué edad tú inicias, a qué edad no inicias. Y la sociedad va creando una serie de creencias y mitos frente a este tema. Entonces, la desinformación que hay sobre estos temas es una de las principales estrategias que yo sostengo esta tarde que tiene que ver con el orden social establecido. Y lo hacen para garantizar
el acceso a los derechos de las mujeres y hombres siga siendo un tabú. El negarnos el derecho a la educación en sexualidad, el negarnos el derecho a conocer la información que hace un momento nos estaba diciendo la doctora, es una violación clara y una discriminación al derecho que tenemos las personas a estar informadas para poder tomar libre y espontáneamente las decisiones. Si yo tengo, por decir algo, 20 años y yo quiero iniciar mi vida sexual y yo no quiero iniciar la reproductiva todavía, pero sí la sexual, yo debiera tener la oportunidad de ir a un centro de salud o de ir a cualquier otra parte a pedir orientación. Ok, sí, me dan la orientación, como dijo la doctora, pero si yo tengo menos de 18 años, eso cuesta que me den esa orientación. Ahí entran otros parámetros y otros dilemas que vamos a seguir abordando y compartiendo. Aquí traigo una serie de preguntas que generalmente nos hacemos y que tienen que ver con las desigualdades y las inequidades en nuestra sociedad. ¿Por qué no nos hablan sobre el placer? ¿Por qué no nos hablan sobre el cuerpo, sobre esas cosas que hace un momento la doctora nos explicaba? ¿Por qué no les podemos explicar a las niñas en casa, en la escuela, en las comunidades, en los grupos, a cómo cuidar su higiene personal, su cuerpo? Las ideas o mitos sobre la sexualidad. ¿Por qué no nos hablan sobre esos temas? ¿Por qué le ponen nombres raros a los órganos genitales? Al pene le decimos el payasito, a la vulva la conchita. Y empezamos a desinformar a nuestras niñas y niños desde pequeños y pequeñas. ¿Por qué las tasas de ITS y VIH-Sida siguen siendo tan altas? ¿Por qué aún los embarazos en adolescentes siguen siendo un dilema no resuelto en Panamá y en la región latinoamericana? ¿Por qué tantos casos de abuso sexual infantil? Solo nos asomamos a las noticias nacionales y podemos darnos cuenta de la situación que está ocurriendo. ¿Por qué tantas violencias expresadas desde la sexualidad? ¿Y por qué nos falta aún la educación integral en sexualidad? Eso es parte de los cuestionamientos que muchas veces nos hacemos, pero yo les digo que eso es parte de las desigualdades y las inequidades que hay en nuestra sociedad. Porque no es lo mismo esto que yo les estoy diciendo cuando hablo de hombres y cuando hablo de mujeres. Los hombres por lo general tienen un poco de más acceso a vivir su sexualidad mucho más, diríamos, libre y con mucha más, yo diría, tranquilidad. Porque la sociedad no es tan exigente, no le exige tanto, pero eso también connota problemas, porque no es que porque ellos lo viven así es que no tienen problemas. Mientras que a las mujeres nos ponen otra serie de, yo diría, de bloqueos o de parámetros sociales para que no vivamos nuestra sexualidad libre e informada como quisiéramos. En esto de la igualdad y la equidad traje esta imagen porque quiero ejemplificarles que yo puedo decir en estos momentos, no, es que en Panamá hay igualdad. Aquí usted quiere un método anticonceptivo, usted se puede ir a una farmacia y usted lo compra. Eso es sinvergüenzura, que no se compran los condones y que no compran los métodos porque en todas las farmacias lo venden. Me encantó escuchar a la doctora hace un momento. Yo no me puedo automedicar. Yo tengo que ir donde un profesional, donde una profesional que me explique cuál es mi condición fisiológica para yo poder accesar a tal o cual método anticonceptivo. Así mismo ocurre con el derecho al resto de los derechos, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque hay igualdad, no hay equidad. No, sí hay igualdad de condiciones, pero no hay equidad. Para que exista equidad, tenemos que impulsar un poquito más a los que menos tienen. ¿Cómo hacemos eso? Dándoles un poco más. ¿Quiénes son en este tema de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos los que menos tienen, los que menos información reciben? Las y los adolescentes. Transitan toda su niñez y su adolescencia sin información. Llegada a la vida adulta, ocurren una serie de situaciones en su propia salud, tanto del hombre como de la mujer, que también me dio mucho gusto escuchar cuando la doctora decía que si tú no te atiendes por lo menos una vez al año y luego vas cuando ya tienes algún síntoma, puede ser ya lamentable. Pero que resulta que para yo poderme atender, aunque sea esa vez al año, yo necesito haber recibido
en mi familia, en mi comunidad, en mi escuela, la información necesaria para saber que yo puedo y debo de ir a accesar a salud para que yo pueda recibir esa información. Entonces, ¿qué dice la equidad? La equidad dice que si yo tengo una población adolescente con un porcentaje de embarazo elevado, entonces yo lo que tengo que hacer es darle a esa población adolescente un poco de más información, de llevarlos a que ellos puedan incluso hacer su plan de vida, a que ellos puedan entender sobre las ITS, VIH, SIDA, a entender sobre los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Y yo le voy dando un poco de más información para irlo elevando, irlo colocando en una posición donde en un momento determinado que necesite por algún motivo tomar decisiones, lo pueda tomar. El tema del abuso sexual en Panamá es un tema que nos está golpeando duramente en los últimos años y en los últimos meses. Y nos va a seguir golpeando si nosotras y nosotros no logramos equiparar la oportunidad de formar a los niños y a las niñas y los adolescentes en estos temas. Continúo. En cuanto a la sexualidad y género, este es un tema que aborda cómo la sociedad valora lo sexual. Hace un momento se los compartía. Dependiendo si eres hombre o mujer, la vivencia de lo sexual es reprimido en las mujeres, pero potenciado en los hombres. Algunas personas me dirán, pero Siria, hoy día las muchachas son más modernas que antes. Sí, es cierto. Sí, puede ser en algunos aspectos y en algunas cosas. Pero en las cosas más sustanciales, más importantes, eso no sigue operando igual. Todavía nosotras nos encontramos con que una muchacha no puede entrar a un lugar a comprar sus condones porque la miran raro. Y si ven pareja, los miran raro a los dos. Esas cosas, desde APLAFA, las hemos estado trabajando y combatiendo durante mucho tiempo, pero todavía se sigue dando. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Desinformación total en ambos casos. Porque el hecho que el hombre tenga acceso a más derechos sexuales que la mujer no significa que el hombre no adquiere infecciones de transmisión sexual, sí las adquiere. Y el hecho de que el hombre embarace a varias mujeres no significa que para la mujer hay una consecuencia y para el hombre no. Y sabemos que hay muchas infecciones en el tracto genital del hombre que él hoy día no las conoce, sobre todo los hombres jóvenes no las conocen. Y tenemos una gran limitación social para que los hombres accesen a hacerse pruebas preventivas, por ejemplo, para prevenir el cáncer prostático. Otra consecuencia de la desinformación en los hombres es el hecho de que, y esto es totalmente desde el enfoque de género, los hombres, de acuerdo a nuestras estadísticas, son los que más se suicidan. ¿Por qué? Por la forma como los hemos educado a no manejar sus emociones. Sin embargo, a las mujeres nos han educado para que nosotras seamos más expresivas, para que nosotras sí podamos hablar con nuestras amigas, decirle cómo nos sentimos, y si necesitamos llorar, pues lloramos. A los hombres, por otro lado, ese no ha sido el tipo de formación que se les ha brindado. Entonces, ¿de dónde y cómo se aprenden estas cosas? Desde el sistema de socialización se aprenden estas cosas, desde la familia, desde el sistema educativo, desde los medios de comunicación y desde las diversas creencias. Voy a pasar ahora a seguir conceptualizando algunos elementos que considero importantes y de valor para esta presentación. ¿Qué es el sexo? Se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas que tenemos los seres humanos y las personas desde el nacimiento. Cuando nace una niña, se identifica por la vulva. Cuando nace un varón, se identifica por el pene y los testículos. Hablando en términos de que ellos hayan nacido con estas caracterizaciones completas, porque hay casos en donde pueden nacer una criatura con la presencia de ambos genitales. Ya eso es otro tema a conversar. Entonces, en la construcción social de género se nos enseña, y estoy pegando este asunto con la parte biológica. ¿Por qué? Porque una cosa es nacer niña, porque nací con una vulva,
y nacer niño porque nací con pene y testículos, y otra cosa es las caracterizaciones que a cada sexo se le coloca socialmente. Tú naces como niña y hay expectativas, ¿sí? Ella se le van a poner aretitos, se le va a peinar de tal manera, va a usar lacitos, ganchitos, los vestiditos. Antes se operaban mucho los colores rosado y celeste, ahora como que eso ha variado algo, pero todavía nos encontramos con niñas todas vestiditas de rosado para salir del hospital, el varoncito todo de azulito o de celestito. Y esto va marcando una diferenciación profunda que hace que posteriormente en la sociedad, en el devenir del relacionamiento, hombres y mujeres nos comportemos de forma diferenciada. Entonces, estas atribuciones, estas caracterizaciones de lo femenino y lo masculino van entonces determinando las relaciones que se van construyendo entre hombres y mujeres. Y regreso al tema que les decía de la socialización para profundizarlo un poquito más. ¿Cómo nos programan? Nos programan desde la familia, nos enseñan que los niños no lloran y que las niñas no salen solas. Esa es alguna de esas programaciones. No las voy a mencionar todas porque sería largo. En la educación se refuerzan los estereotipos. Los medios de comunicación refuerzan los mensajes sexistas. Que hasta para una llanta te ponen a una muchacha en bikini. Y en las creencias construyen desigualdades desde la culpa y el miedo. ¿Qué nos dice entonces el concepto de socialización? Que es un proceso de aprendizaje que se transmite a través de las creencias y que yo agrego que se transmite de generación en generación. Por eso nuestras familias, y lo digo en términos plurales, porque en Panamá no hay una tipología de familia, en Panamá hay una variedad de tipologías de familias. En nuestras familias se va multiplicando este tipo de formación porque viene de forma generacional. Lo hicieron nuestros abuelos y abuelas y lo vienen y lo hacen nuestros papás, y cuando nosotras y nosotros nos volvemos padres lo volvemos a repetir. El niño se cayó, lloró, lo levanto, lo sacudo y le digo, no llores, tú eres un hombre y los hombres no lloran. Igual ocurre con las niñas. Las niñas les vamos enseñando que lo de ellas es lo doméstico. Sí, vas a estudiar, ok, sí, no te preocupes, tú vas a ser doctora, tú vas a ser enfermera, trabajadora social, pero cuando tú regresas a la casa, acuérdate que alguien tiene que estar pendiente de la escuela de los pelados, alguien tiene que estar pendiente de la comida y alguien tiene que estar pendiente de los asuntos domésticos, y bueno, eso a ti te toca. Entonces, frente a este proceso de socialización del género, nos encontramos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos marcan una gran diferencia al momento de educarnos como niños y niñas. Porque al varón le dijeron y le enseñaron que él era de la calle y a nosotras que éramos de la casa. Y aunque ahora pueda sonar raro, porque algunas de las personas que me escuchan dirán, pero Siria, eso ha variado algo, pero no ha variado tan profundo como lo necesitamos. Nada más miren la tasa de femicidio tan alto que tenemos en Panamá. Continúo. Este es un modelo de algunos de los estereotipos de género, que hace un momento les estaba compartiendo, que la sociedad nos dicta. No me voy a detener tanto aquí, porque luego quiero que los podamos compartir. Pero sí quiero hacer un señalamiento. Cuando a nosotros le decimos en la casa a un muchacho, mi hijo es un zorro, ¿sí? ¿Cuál es la categoría de zorro si yo me voy a un diccionario? Audaz, valiente, aguerrido, inteligente. Pero si a una familia, a una mamá o un papá le dicen que su hija es zorra, ellos no van a pensar que ella es aguerrida, es valiente, es dinámica, es inteligente, porque la sociedad dice que ese es un epíteto para la mujer y que hay que además evitarlo. Porque si tú no lo evitas, entonces tú estás de acuerdo en que tú eres tratada como cualquier cosa. Estos dos ejemplos nada más los pongo como una pequeña mirada que podemos profundizar ahora en el intercambio. Podemos entender entonces que las desigualdades de género que aún persisten, porque sí tenemos avance, sí las mujeres estamos estudiando cosas innovadoras que antes solamente eran del espacio del hombre, pero hoy día aún nosotras tenemos brechas importantes que tenemos que seguir salvando. Y solo quiero mencionarles lo que ha ocurrido esta semana en la Corte Suprema de Justicia.
Nuestra Corte Suprema de Justicia hizo un fallo en donde dijo que aunque las mujeres podemos ser iguales a los hombres, la maternidad es una diferencia que hay que considerar. Por lo tanto, los hombres sí pueden, desde los 18 años, tener derecho y acceso a el proceso de los métodos anticonceptivos o de se me olvida en estos momentos la palabra. El asunto es que las mujeres no. Las mujeres, según la ley, a los 23 años y 2 hijos. Pero resulta entonces que nos conculcan a nosotras el derecho que tenemos a tomar las decisiones de que, ¿y si yo no quiero tener 2 hijos, si yo quiero tener 1? ¿Y si yo no quiero tener ninguno y me quiero operar? Entonces vienen las voces que dicen, pero después cuando conozcas otra pareja, tú vas a querer que te volvamos a operar porque entonces sí vas a querer tener hijos. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos dicen que nosotras tenemos derechos a todos los derechos y tenemos derecho a cambiar de opinión también. Y que el sistema, el Estado panameño, a través del sistema de salud, tiene que proveernos los recursos necesarios para que nosotras podamos accesar a todos los derechos. Entonces, y también las intervenciones desde el Estado en cumplimiento de los acuerdos nacionales deben de ser una realidad. Panamá ha suscrito y ha firmado prácticamente todos los acuerdos, prácticamente no, todos los acuerdos nacionales en materia de discriminación, en materia de salud, en materia de prevención de la violencia contra la mujer, etcétera. Pero al momento de ponernos nosotros en práctica, incluso de dar, yo también abordaría y agregaría los recursos necesarios para que esto se implemente, no contamos con todos los recursos necesarios para su implementación. Desde los derechos sexuales y reproductivos, también se aborda y se abarca el tema que tiene que ver con la diversidad. Y la diversidad sexual y de género, que es un término que se usa para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, sin necesidad de especificar cada una de las identidades. Son sus comportamientos y características que conforman esta pluralidad. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos no solamente miran al hombre y a la mujer en esa, diríamos, simplicidad o en ese rol de que el hombre y la mujer, sino también los mira desde el punto de vista del derecho a tomar la decisión de la orientación sexual que siente esa persona que es con la que se identifica. En el caso de la mujer, si es una mujer que se identifica con otra mujer, estaríamos hablando de lesbiana. Si es un hombre que se identifica con otro hombre, estaríamos hablando que es un homosexual o, como se le dice también, gay. En los casos de aquellas personas transexuales que nacen niños, pero que se siente que su ser interno le revela que es una niña, esa es una mujer transexual. O viceversa, si ocurre en un hombre, que una niña siente que es un varón, ese sería entonces un hombre transexual. Y así están también los bisexuales y las diferentes denominaciones, que en sus siglas las conocemos como LGBTIQ y más. En las necesidades de abordaje, tenemos el conocimiento y la experiencia en el uso de los métodos anticonceptivos, conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual. Es necesario seguir estableciendo las estrategias de abordaje en los y las adolescentes. Otro tema importantísimo es el acoso sexual, la violencia doméstica, la violencia de género y la violencia sexual. Nosotros tenemos en Panamá una serie de acuerdos, repito, que nosotros firmamos, y entre esos acuerdos está el acuerdo de Montevideo. Y yo quiero de una manera muy rápida decirles que Panamá, en base al acuerdo de Montevideo, se habla de que tenemos deficiencia en la evaluación conjunta de los objetivos de desarrollo sostenible. Y una de las deficiencias en la que nosotros marcamos fue precisamente en el desempeño muy deficiente que tenía que ver con las proporciones de mujeres que informan haber tenido suficiente dinero para comprar alimentos. Otro tema también que tiene que ver con el acuerdo, con el consenso de Montevideo,
es el hecho de que Panamá no cuenta con un mecanismo específico de rendición de cuentas. Y adicional a eso, en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, Panamá tiene una muy baja muestra de progreso en este tema. Lo que sí mostró avances fue en los programas de servicios amigables para adolescentes y de prevención de la mortalidad materna y del parto humanizado. Sin embargo, tenemos una serie de más de 25 medidas de sugerencias que se le está haciendo al país para que mejoren la dotación de servicios a las y los adolescentes y a las mujeres y hombres adultos, como también una serie de parámetros que debemos de cubrir para que la violencia sexual en Panamá disminuya. Una vez compartido estos datos, ¿qué nos dicen los datos sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos en Panamá? En términos generales dicen que el país está deficiente, que nosotras y nosotros todavía tenemos que trabajar más en los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Si bien Panamá tiene 3 excepciones fundamentales para lo de tomar decisiones libres e informadas, como son las 3 excepciones al aborto, todavía nosotros en Panamá no tenemos mecanismos que viabilicen o que hagan más efectivo y rápido el que una vez que una niña haya sido violentada sexualmente pueda acceder o accesar de forma inmediata a este derecho. Y tenemos niñas de 10, 11 y 12 años que están dando a luz el producto de la violación o del abuso sexual que vivió. Yo quiero ir finalizando hasta aquí también porque, como les dije al inicio, es importante dar un espacio para un intercambio con todas y todos ustedes que están aquí escuchando y que seguro van a querer compartir también sus puntos de vista y sus opiniones. Agradezco nuevamente la invitación realizada para estar en este espacio. Muchísimas gracias, licenciada Ciria Martínez, por su intervención, muy atinada también. Creo que ambos temas han ido muy ligados al objetivo que hemos tenido para esta tarde, en un manejo integral de la salud sexual y reproductiva. Así que, bueno, abrimos también este periodo para que, bueno, el equipo técnico también del SPOC que nos acompaña, el equipo de APLAFA, puede entonces hacernos llegar las preguntas. Yo sí tengo algunas acá, de repente que podamos ir agilizando. Sé que no vamos a tener quizás espacio para abordarlas todas, pero por lo menos las más sobresalientes de repente o las más correspondientes a los temas. Bueno, vamos a comenzar con la doctora Diana. Aquí hay una pregunta. Soy joven y tengo miedo de empezar a planificar con métodos hormonales o químicos porque me han dicho que entre más temprano inicie, eso puede tener consecuencias a largo plazo. ¿Qué me recomienda usted? Mira, esos son mitos que se manejaban en los tiempos de antes. Pues las moléculas anticonceptivas no te van a causar mayores problemas, si bien es cierto que no todas te van a dar beneficios, algunas sí. Entonces, yo creo que lo mejor es que vayas a una evaluación con tu ginecólogo y junto con él decidas cuál es el método que más te conviene, ¿sí? Obviamente por cómo es el tipo de toma o aplicación, que veas todas las opciones que hay, porque seguro hay un método muy bueno para cada uno. Entonces algo debe ser individualizado y no debes tener miedo. Aquí hay otra pregunta que bueno, no la podíamos obviar y más porque estamos hablando de un tema de género y quizás hay alguna gente que se escandalice cuando tratamos estos temas abiertamente. Pero bueno, acá también hubo el valor de la pregunta. Dice, soy lesbiana y vivo con mi pareja. ¿Cómo puedo hacer para protegerme de las ITS, sobre todo el papiloma? Ok, mira, existe, así al igual que el preservativo, existe algo que se llama el pad dental, que también es como un tipo de silicón látex. Es como una hoja, así es más o menos de ese largo, de ese amplio, que se utiliza para sexo oral y sexo anal, para evitar obviamente infecciones de transmisión sexual, en el caso de que no vayas a tener pues penetración, pero sí existe ese método, o sea, no todo se resume a buscar nada más el preservativo y pensando en una relación heterosexual, pues para los homosexuales también está, que es un tipo de preservativo, pero es una lámina que se llama Dental Pad. Y eso lo venden en las tiendas de juguetes sexuales. Por ejemplo, hay una tienda que se llama Wet Dreams que los tiene disponibles aquí. Entonces yo creo que son temas que hay que hablar abiertamente, porque entre tapujos lo único que causamos es que la paciente se sienta cohibida, que sienta pena, que voy a ir al médico y me van a juzgar.
Y no debe ser, la salud es igual para todos. O sea, uno en un consultorio no juzga raza, sexo, religión, preferencias sexuales ni nada de esto. Así que sí existe y lo puedes utilizar. Igual te recomiendo las vacunas del virus de papiloma para ti y tu pareja. Gracias, doctora. Otra preguntita también. ¿El PAP es solo para evitar el cáncer cervicuterino? ¿Y qué cada tiempo debo hacerme el PAP? Ok. El objetivo principal es tamizaje, buscar lesiones premalignas, infección de virus de papiloma y cáncer cervicuterino. Sí es como el mayor objetivo, que se puedan ver otras cosas como infecciones por hongos, por bacterias, también podemos hallarlas, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es descartar o hacer diagnóstico de cáncer del cuello del útero. Cada año es lo necesario, salvo que tu médico, por alguna indicación, un seguimiento de, qué sé yo, de que hayas tenido una infección, te lo pida cada 6 meses, pero usualmente es una vez al año. Muchísimas gracias, doctora Petit. A la espera de repente si hay alguna otras Claro, preguntas. ¿cómo no? Tengo otras para la licenciada Siria. ¿Cómo puedo o a dónde voy si siento que mis derechos sexuales han sido vulnerados? Eso es muy interesante, porque el tema es que pueden ir a la Defensoría del Pueblo. Voy a contestar la pregunta. Por supuesto que pueden ir a la Defensoría del Pueblo, pero yo pienso que debiéramos de tener en Panamá algún mecanismo, Nathaniel, como ocurre en algunos otros países, donde las y los jóvenes, las y los adolescentes tienen un mecanismo particular donde pueden ir a poner sus demandas. Actualmente en Panamá sería la Defensoría del Pueblo. Y además de eso, también están las organizaciones de mujeres, en el caso de que sea una muchacha, también está APLAFA, que también en APLAFA han llegado muchas y muchos adolescentes a poner sus quejas sobre cómo son tratados en muchos casos. Entonces, esos serían los mecanismos que tendríamos. Son muy pocos, realmente son muy pocos. No sé si Nat, tú conozcas algún otro, porque yo esos son los únicos que conozco. Sí, como usted bien dice, licenciada Siria, efectivamente, digo, tenemos muy pocos en Panamá recursos de repente en este tema. Bien usted lo mencionaba en su presentación, que estamos muy atrasados en algunos temas. Panamá es firmante de muchos convenios, pero solamente se quedan en firma y engavetados. Ese es el problema que hemos tenido desde siempre. Creo que es como yo siempre digo, nuestra patita de palo, de que estos temas a veces son muy difíciles de abordar legalmente o buscarles la forma porque no hay como un aval dentro de nuestro país. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo podemos como sociedad civil, va bastante ligada a la anterior, cómo podemos como sociedad civil entonces exigirle a los estados que se respeten estos acuerdos aprobados o firmados por Panamá? Es interesante. Muy interesante la pregunta porque precisamente es desde la sociedad civil donde estamos impulsando estas cosas. Yo pienso que las y los adolescentes y la gente joven, cuando hago esta separación es porque hay también un mito, un estereotipo de que las y los adolescentes no se organizan y eso no es verdad. Yo pienso que las y los adolescentes deben crear organizaciones de sociedad civil que puedan precisamente llevarle o elevarle al Estado panameño sus denuncias. Y cuando hablo de las y los jóvenes me refiero ya a los adultos jóvenes de 18 años y más, los que ya están en algunas organizaciones juveniles. Es más, conozco de algunas organizaciones juveniles de mujeres que son adolescentes que están en el área de, si mal no recuerdo, de Los Santos, creo que en Coclé, que están muy activas y que esas organizaciones están precisamente, son varias de las que han salido en las últimas marchas a la calle a reclamar mucho de los derechos. Entonces yo pienso que si se tiene la inquietud, hay que juntarse. Hay que sentarse, juntarse, ver cómo se van a hacer las cosas para que se puedan seguir colocando. Porque no es lo mismo que lo sigamos haciendo nosotros y nosotras que somos los adultos y las adultas, a que se vea en Panamá un movimiento como, y voy a citar en El Salvador y en Nicaragua, que los adolescentes son los que salen a demandar la educación integral en sexualidad, o como ha ocurrido en Argentina o como ha ocurrido en México. Entonces yo sí creo que sería muy interesante que desde la sociedad civil
se siguieran formando más grupos juveniles para demandar los derechos. Grupos juveniles mayores de 18 años y también grupos de adolescentes. No sé si respondía a la pregunta. Y bueno, para acotar un poquito, también nosotros llevamos también como a PLAFA, no sé si usted recuerda, licenciada Siria, un proceso de auditoría social con las normas técnico-administrativas de atención adolescente del sistema de salud, que dio muy buenos resultados y hizo cambios, ¿no? Hizo cambios de verdad palpables en muchas de estas instancias. Así que yo creo que estos movimientos, como usted bien dice, son muy efectivos cuando son organizados de Dan esta manera. resultados. Y dan Así resultados. es. Así es. Hay otra preguntita por aquí. Dice, ¿por qué sigue siendo tabú hablar abiertamente del placer sexual? Pero una ve en las redes sociales que todos hablan del tema sin tapujos. Y es verdad, porque uno que es millennial acá, los centennial, de verdad uno ve en las redes sociales que de verdad se habla sin tapujos. Estos temas, los memes que hacen con respecto a temas de placer sexual y todo esto están a la orden del día. Pero abiertamente es muy difícil hablar de esto. Así es. ¿Y saben por qué es más difícil hablar del placer sexual? Porque se ha tipificado el placer sexual también con un enfoque de género. Resulta que es más fácil para la sociedad aceptar que los hombres hablen y disfruten de su placer sexual a que lo hagamos las mujeres. Es más, sería cosa de otro tema. Imagínense si habláramos también del tema de la masturbación, por ejemplo. Ese es otro tema tabú que en Panamá no se aborda. Es más, cuando se habla en Panamá de la educación integral en sexualidad, que se entra en debate, ustedes no escuchan ni del placer sexual, ni de la masturbación, ni de ningunos otros elementos que tengan que ver con los derechos sexuales. Es más, se lleva más en el plano de lo reproductivo, más en el plano de la parte fisiológica, de la menstruación, de las infecciones de transmisión sexual, de la prevención del VIH-Sida, pero no entramos en esa otra parte que es tan necesaria y tan importante de conocer, porque entonces dicen que lo que queremos hacer al enseñar o explicar sobre el placer es que queremos que los niños y las niñas desde pequeños empiecen a tener relaciones sexuales y que empiecen a utilizar incluso preservativos y métodos anticonceptivos, cosa que sabemos que fisiológicamente hablando es imposible. Sin embargo, hay grupos conservadores y muy fundamentalistas en Panamá que no permiten que abordemos estos temas y que se abordan muy bien, como ustedes dicen, desde las redes. Yo no estoy en las redes porque, como dice Nat, yo no soy millennial ni centennial, entonces yo no estoy en esos espacios. Sin embargo, tengo una hija que está en la edad de que ella sí está en esos espacios y ella me enseña las cosas que ahí se conversan. Y ojalá y pudiéramos hacer conversatorios de ese tipo en las escuelas. Ojalá y pudiéramos hacer conversatorios de esos tipos en las comunidades. Es más, el sueño por muchos años de las personas que hemos trabajado y somos activistas de APLAFA es que podamos llevar a los padres y a las madres de familia estos temas para que ellos y ellas puedan sentirse en la libertad y en la tranquilidad de poderlo hablar con sus hijos y sus hijas, porque se habla mucho de que con mis hijos no te metas y la familia es lo más importante, pero al momento de entrar a las familias nos damos cuenta que carecen de las herramientas, de los instrumentos necesarios para poder conversar estos temas. O sea, yo no veo en estos momentos, a lo mejor sí existe, yo no lo conozco, una mamá, un papá que se siente a conversar con sus hijos sobre el clítoris, sobre el placer, sobre el prepucio, sobre no sé qué. O sea, yo no sé si existirán, a lo mejor sí y me equivoco, y tal vez tengamos algunos que lo hacen, pero la mayoría no lo hacen y no es porque no quieren, sino porque no saben cómo abordarlo. Porque estos temas, por ser tabú, como dijeron ustedes, no se abordan en nuestras casas, muy poco se abordan. Gracias, licenciada Siria. Acá también tengo otras preguntas para la doctora Diana. Doctora, Ajá, acá estoy. gracias. ¿Es recomendable usar compresas de tela reutilizables como protectores diarios? De preferencia no, porque el clima igual acá no permite muchas cosas por la humedad y el calor. Sin embargo, esas que son orgánicas de algodón, pues son un poco mejor toleradas por la vagina porque esas sí puede permitir pues el paso del aire y la ventilación. Entonces, tal vez las orgánicas sean mejor opción en vez de los protectores diarios estos que tienen un montón de químicos. ¿Sabes qué quería añadir a lo que estaba hablando la compañera Nantito?
Y estamos aquí años luz de educación sexual. ¿Sí? Esto no debe ser un tabú, esto es vergonzoso que tengamos que hablar con miedo, que la gente tenga que esconderse detrás de un chat para poder hacer una pregunta o para poder expresar alguna condición, como, ¿sabes? Que no la pueda hacer abiertamente. O sea, llevar a una niña al ginecólogo no significa que yo les voy a instruir, esto no es una puerta abierta para iniciar vida sexual. Esto es una puerta abierta para, esto es un lugar de confianza, prevención de enfermedades, prevenciones de embarazos no deseados. Esto no necesariamente tiene que convertirse en, es que si le das esto, se va a incitar. No, aquí no incitamos a nadie. Aquí simplemente orientamos para que tomes la mejor decisión y no quedes cargando pues más adelante al peso de una mala conducta, una mala decisión que no hayas podido manejar por falta de información. Hoy los muchachos tienen muchísimo acceso a redes sociales, al internet y a un montón de cosas. Entonces, tal vez buscarlo en la fuente donde no va a encontrar las respuestas adecuadas pueden llevar a que tomen malas decisiones. Entonces, esto no debe ser una cosa que yo tenga que educar en un consultorio. Yo lo hago, me gusta, porque la prevención es lo más importante, pero esto tiene que ser en las escuelas. Hablarles a los niños sin miedo, eso disminuiría la cantidad de abusos y de cosas que se hacen. O sea, le hablan a los niños como, ah, si esta es tu partecita. No, usemos los nombres que son. Nadie debe tocarte, nadie debe usar esto, nadie puede verte. Si educáramos a nuestros hijos sin tabúes, probablemente esta sociedad fuera un poco más de avanzada que lo que estamos muchos años atrás viviendo en el siglo XX. Y doctora, y aquí hay también un comentario que va muy ligado a eso, Nat, que los profesionales, sí, sí, solo quería agregar a lo que dice la doctora, que lo comparto, que la Organización Mundial de la Salud dice también que precisamente médicos y médicas como ella, que son de derechos humanos y que están plenamente identificados con esto, son los que hacen la diferencia, porque tanto en el sector educación como en el sector salud y junto con las familias, si nosotros pudiéramos cubrir los temas en ese trío, sería un gran avance para la sociedad. Pero no ocurre eso, ocurre lo que decía la doctora. Entonces, el llamado es a que otros profesionales también nos interesemos por llevar la educación mientras logramos superar estos mitos y estas tradiciones mal enfocadas y mal entendidas. y con respecto a lo que ustedes dicen, miren que la sociedad ha ido cambiando y creo que ha ido cambiando. A veces yo soy un poco pesimista y digo, ¿va cambiando para mal o para bien? Digo, pareciera que va cambiando para mal, pero creo que tenemos que hacer los ajustes necesarios para que cambie para mejor, ¿no? Y ahora, aquí hay un comentario, las profesionales ahora solo tienen un hijo y a veces ninguno. Es decir, que antes había que educar a 3, 4 chiquillos o chiquillas. Ahora creo que incluso es hasta más fácil educar a un solo hijo o a dos, pero todavía se sigue con esta materia pendiente de poder educar a los hijos efectivamente en temas de salud sexual y reproductiva, porque los padres, como bien lo decían, tienen como ese tabú o ese miedo particular en hablar abiertamente estos temas, porque bueno, ellos ya también vienen como de una vieja escuela, pero a veces lo que no entiendo es porque también son jóvenes, son millennials muchas veces, que vienen de un montón de contenido también, pero que no se atreven todavía a dar este paso y conversar de manera efectiva con sus hijos y adecuadamente los temas de salud sexual y reproductiva. No sé qué usted opina también, doctora Diana. ¿Y qué tú crees? Que si tú no le das la información a tu hijo en la casa, porque eso también es algo de casa y no solamente en la escuela que llega el maestro a hablarle de educación sexual, la va a buscar la información. Si no la das tú, y yo creo que preferiblemente el papá debería o la mamá deberían ser quienes instruyan a los hijos, porque si no van a ir a buscarla en cualquier otra fuente, en la amiga, en la vecina, en alguien más, una compañerita de colegio, y probablemente le dé una información que no va a funcionar. Entonces vas a tener una niña embarazada a los 14, 15 años, vas a tener una niña con una infección de transmisión sexual porque tuviste miedo a hablar, porque probablemente nuestros papás eran vieja escuela, mucho tabú, no se habla de esto, en la casa no hablamos de ciertas cosas en la mesa, y entonces seguimos retrógradas, pero vamos viéndola todos los días, sale cuántas niñas embarazadas, el año pasado cuántas embarazadas menores de 14 años, hubo un montón. La tasa de VIH, de infecciones de transmisión sexual, va volando. Y todo esto está ligado a la falta de educación.
Yo quiero añadir algo también cuando hacías el comentario de que ahora en las familias hay un hijo. Yo creo que también tenemos que tener una mirada de clase social. Tenemos que tener una mirada de sistema, porque nosotros tenemos familias en Panamá, y yo lo decía hace un momento en mi presentación, la programación económica o socioeconómica del mundo está llevando a que cada vez las personas tengan más hijos, tengan menos información y sean más dependientes, porque en esa forma manipulan a las personas. Entonces, nosotros en Panamá tenemos familias y no necesariamente están en los sectores más alejados de la ciudad. Tenemos familias todavía con 4, 5 y más hijos. Tenemos mujeres como jefas de hogar que tienen 6 y 7 niños y niñas. Entonces tenemos que mirar esa condición. ¿Qué hace que esa mujer o que esas personas estén en esa condición? Que accesen a trabajos bajos o de baja remuneración, es lo correcto, que su condición socioeconómica siga siendo de dependencia, que sigan siendo manipulables por el sistema sociopolítico del país, también hay que decir las cosas. Entonces, esa situación hace que esas personas sigan dándole vuelta al círculo de la pobreza y al círculo de los problemas sociales. Porque muchas de esas niñas que son embarazadas a los 13, 14 años, generalmente, si eso se puede investigar y se tipifica como un abuso sexual, ha sido por la persona de su casa más cercana, papá, hermano, tío, primo, el vecino. Entonces, esa situación se sigue dando y nosotros en Panamá no detenemos esa situación. La educación integral en sexualidad, mientras siga siendo atacada por los grupos más conservadores del país, no vamos a lograr avanzarla. Eso es lo que quería compartir. Bueno, gracias, licenciada Siria. Bueno, voy cerrando ya también con esta última pregunta que se me estaba escapando para la doctora. Eh, ¿Cuál es el tratamiento para lesiones de bajo riesgo de VPH? Ok, estas lesiones de bajo grado, ¿qué significa? Bueno, la traducción, muchas veces hasta la simple infección por el virus es considerada una lesión de bajo grado. O cuando hay algún cambio ya en la arquitectura del cuello del útero. Esto depende mucho de la edad de la paciente, porque mujeres de 30 años podemos ser un poco más conservadores, de no hacer tratamientos invasivos, porque el sistema inmunológico tal vez tenga la capacidad de aclarar el virus y desaparecerlo sin mayores intervenciones. Pero luego a los 30 años perdemos esa capacidad. Por lo cual, dependiendo, si tienes menos de 30 años, probablemente en 6 meses seguimiento de repetir el manipulado sin aplicar tratamiento. O si no, cauterización o aplicación de algún ácido en el cuello del útero. Si ya tienes más de 30 años, importante hacer una colposcopia con biopsia para verificar que no sea un grado mayor de lesión. O sea que es muy dependiente el manejo. Deme un momentito que me está llegando vía correo una preguntita también que hicieron en las redes sociales. ¿Son las infecciones vaginales un causal de aborto? No sé si doctora Pitti nos puede ayudar con esa pregunta. En algunos momentos sí, porque puede desarrollar contracciones del útero y podemos puede tener ya sea un parto prematuro o una pérdida. Sí, si una infección no tratada puede ser causal de abortos. Estoy esperando hay otra pregunta de ¿cuántos controles prenatales debe hacerse una mujer? Estas preguntas nos llegan desde el Facebook Live, entiendo. Más o menos debería ser una cita mensual. Obviamente la primera cita debe ser lo más pronto te des cuenta que estás embarazada para iniciar pues la suplementación de vitaminas y hierro, para solicitar los exámenes que son importantes de verificar infecciosos. Y más o menos entre un total de 6 a 8 citas es lo adecuado. Obviamente hay mujeres que tienen enfermedades como la presión, del azúcar, que hay que darle un seguimiento más estrecho y probablemente tengan un par de citas más. Pero más o menos una cita al mes es lo ideal. Muchísimas gracias, doctora Pitti. De verdad que
no sé, pero a mí me gusta mucho moderar este tipo de actividades porque me encantan estos temas. Claro. Espero que nuestros oyentes, también nuestras oyentes, también sientan lo mismo, ¿no? En ese sentido de que tener a especialistas en estos temas, recibir esta información, porque a veces dicen, ah, pero ¿cómo yo aprendo de salud sexual y reproductiva? Digo, los espacios están a veces, solamente que Claro. no los buscamos. A veces hay estas capacitaciones que son totalmente gratuitas. Quizás en otros países este tipo de capacitaciones de conversatorio los cobra, pero nosotros los estamos ofreciendo como nuestra parte de nuestro compromiso social a toda la población para que pueda acceder a esta información, porque esta información no es de que top secret, esta cuestión es para todos, es un derecho, el derecho a la información es un derecho y tenemos como tal que pedirlo y buscarlo también. No es nuestra responsabilidad. Así que yo estoy muy agradecido, doctora Piti, muy agradecido con su participación en esta tarde, licenciada Siria, también muy agradecido por el trabajo que ustedes hacen, no solamente como profesionales, sino también como seres humanos íntegros o íntegras en estos temas, porque sé que buscamos lo mismo, ¿no? Buscamos, yo creo que una mejor sociedad y buscamos lo mejor para la gente. Creo que eso es lo que buscamos con la Expo, con APLAFA, buscamos todas estas cuestiones, darle las herramientas para que la gente tome mejores decisiones y también tenga una mejor salud en general. Así que bueno, de mi parte, yo creo que si nos queda un tiempito, no sé si ustedes también quieren, voy a romper un poquito el protocolo, no sé si también quieren unas palabras finales para despedir. Bueno, ya para despedirme, pues muchas gracias por la invitación, pues a la orden cada vez que tengan alguna actividad de tipo docente como esta, muy complacida y tal vez ojalá lleguemos a muchos jóvenes. Yo, por mi parte, tengo una cuenta en redes sociales abierta, educativa, porque todos los días me llegan preguntas que uno piensa, esto es insólito que alguien piense esto hoy en día. O sea, todos los días me llega, voy a tener un embarazo por sexo oral o porque tuve roces con ropa, y a alguien le puede parecer chistoso, pero realmente es preocupante y triste que la gente se limite a su sexualidad por desconocimiento. Y por Entonces, miedo. pues, por miedo, claro, por ignorancia, falta de educación sexual. Entonces, pues yo los invito a que vayan a la fuente, no tengan miedo de venir al médico. Realmente que vengas al ginecólogo, esto no debe ser una cita horrorosa, esto debe ser algo para un espacio de compartir. Al final nosotros nos volvemos los médicos de cabecera a las mujeres a lo largo de toda su vida, que hasta para los resfriados nos llaman. Entonces, no tengan miedo, aquí nada debe doler y nada debe ser juzgado. Entonces debe ser un espacio libre de juicios. Doctora, ¿dónde la pueden localizar? ¿Dónde la pueden Eh, localizar usted? ¿Su bueno, servicio? sí, estoy en Panamá Clinic, en el piso 25 del consultorio 2503, pero con mucho gusto, si tienen alguna duda o algo, me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, que es ginecología-pty. Entonces, con mucho gusto, pues hay bastante información que creo que es interesante y educativa para todos. Y obviamente también si tienen alguna duda, además me la pueden dejar en el mensaje privado. Gracias, doctora. Licenciada Siria, unas palabras para despedir. Yo quiero volver a agradecer el espacio y reiterar que la sociedad civil nos tenemos que organizar para que alcemos la voz. Tenemos que mantener la voz porque el Estado panameño no va a dar de forma gratuita la educación integral en sexualidad. Nosotros la vamos a tener que seguir demandando y vamos a tener que seguir en las calles para reclamarla y para seguir denunciando los derechos que nosotras y nosotros tenemos. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes y bueno, y también, bueno, están las cuentas acá de la Expo y de Aplafa para que puedan también hacer sus preguntas. Digo, acá estamos a la orden, estamos todos para servirles. Así que bueno, de mi parte, su servidor Nathaniel Tejedor, ha sido un gusto compartir esta tarde informativa con ustedes, agradeciéndoles la participación y bueno, y esperando que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias y que la sigan pasando bien.